esta entrega de charlas sobre la historia estamos con nuestra invitada especial, la doctora Diana Bonet, quien es doctora en Historia del Colegio de México. En realidad en mi familia tampoco entendían muy bien por qué quería yo ser socióloga o historiadora. Mis padres querían que yo tuviera una carrera donde me desempeñara de otra manera. Pensaban que era un poco absurdo que uno fuera historiador. Además, entendían la historia de una manera muy diferente. Sin embargo, nunca nos dijeron que no. Todos nos dedicamos a las ciencias sociales y a la literatura. Y yo terminé estudiando historia en la Javeriana, que era lo que yo quería. ¿Por qué no nos cuenta un poco a propósito de cómo era la sociedad colombiana en ese momento en el que usted estudió? Yo creo que era un país muy distinto, ¿cierto? Todos teníamos miedo a la revolución, pero todos hacíamos algo para que el país mejorara. Yo pienso que con los últimos años, sobre todo con las generaciones de los 80 y los 90, hay una gran brecha, porque en esos años el país cambió mucho, se polarizó demasiado, se dividió mucho la sociedad. Yo no soy bogotana, pero digamos me tocó vivir en Bogotá esos años y me parece que en esos años hubo un deterioro moral, un deterioro social que nos cambió a todos, ¿cierto? Pero en los años 70, cuando yo estudié en la universidad, todos creíamos que íbamos a poder cambiar y que íbamos a tener un país distinto y mucho mejor. Es más, yo creo que yo alcancé a conocer un país mejor que el que vivimos hoy. Un país donde habían grandes diferencias, donde el campesinado era muy pobre, donde las zonas rurales estaban muy atrasadas, pero donde había menos segregación, menos discriminación. Profesora, en su rol como investigadora y como profesora, ¿cómo ha cambiado la disciplina de la historia en estos años? Yo estudié en una universidad donde todavía los conocimientos eran muy compartimentalizados, donde los profesores dictaban unas cátedras magistrales, muchas veces muy con mucho polvo sobre sus escritos. Yo creo que era muy rígida la educación en ese momento en la universidad, que no había esa amplitud que hay ahora, que no nos podíamos mover por las disciplinas, y yo creo que eso ha cambiado mucho en el país. ¿Y por qué escogió el Colegio de México? Porque siempre he sido colonialista y me parece que para un colonialista es muy importante estudiar en América Latina, en algún país donde haya tenido una gran ascendencia las comunidades indígenas, el mundo colonial. Me pareció que era de pronto un poco más coherente con mi idea de ser colonialista estudiar en América Latina que no estudiar en Europa y en los Estados Unidos. Y el Colegio de México en particular, porque me parece una institución que apoya mucho y sobre todo apoyaba en esos años donde no había doctorados en otras partes de América Latina, apoyaba mucho a los que éramos jóvenes, a los que queríamos hacer el doctorado, y fue una muy buena experiencia. Cuéntenos un poco sobre el mismo quehacer del historiador, cómo usted se enfrenta a toda esta serie de fuentes, cómo es su vida diaria en el proceso de investigación. El colonialista tiene que estar muy al tanto de qué fragmentos del pasado puede reconstruir a partir de las fuentes que encontramos, pero además ver de alguna manera cuáles son los recursos con los que nosotros podemos llegar al pasado. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que tener mucho ingenio, mucha creación y sobre todo hacernos preguntas que sean posibles de responder. Pero digamos en el caso mío, en el caso de la historia colonial, sí considero que uno tiene que tener mucha disciplina, mucha dedicación, y que sí hay que abrir el espectro y no solamente pensar en la documentación oficial, que hay una cantidad de fuentes que están por fuera de lo oficial que a uno le pueden permitir también hacer un trabajo más innovador. Desde el punto de vista como investigadora, ¿cómo fue hacer parte del Departamento de Historia en la Javeriana y luego en los Andes? Cuéntenos un poco a propósito de eso.
Bueno, yo recuerdo con mucho cariño la Universidad Javeriana porque además de educarme allí, enseñé allí y tuve muy buenos colegas. Creo que los historiadores que yo conocí en la Universidad Javeriana fueron unos compañeros excepcionales en mi vida y recuerdo más, digamos, la Javeriana, no tanto como la institución donde yo enseñé, sino como mis colegas y mis estudiantes. Luego pasé a los Andes, que me recibió con demasiado afecto, creo, porque no tenía por qué conocerme. Y aquí he tenido 15 años de enseñanza. Es una universidad muy distinta a la Javeriana, ¿cierto? Es más individualista, tengo que decirlo, ¿cierto? Es una universidad muy organizada, donde todos valemos mucho para la institución, pero yo creo que también hay que dar un camino más a, digamos, a asociarnos más entre los profesores, a tener mejores relaciones dentro de las otras disciplinas, aunque existen muchas vinculaciones y sobre todo cuando yo entré a esta universidad, una universidad más chiquita, eran 3.500 estudiantes, todos los profesores nos conocíamos. Ahora la universidad ha crecido mucho, se ha vuelto más impersonal, siempre hay cambios que pues afectan la vida universitaria y yo creo que esos procesos de globalización y de crecimiento de las instituciones también hay que revisarlos. Creo que los estudiantes, afortunadamente en esta universidad, recorren las distintas disciplinas, pero me gustaría cada vez más ingenieros estudiando también áreas de historia. Me gustaría que los administradores se vincularan con las disciplinas de las ciencias sociales. Yo los mejores estudiantes que he tenido en esta universidad han venido de esas carreras, pero son muy pocos. Aquí hay mucha relación con derecho, por ejemplo, con los estudiantes de derecho, con los estudiantes de antropología, y esas relaciones son muy fluidas, muy interesantes porque además tienen unas dinámicas diferentes. Pero yo creo que la universidad, aunque ofrece y propone muchos cursos para todos los estudiantes, todavía yo creo que los ingenieros y los economistas y los administradores deben acercarse más a las ciencias sociales, porque de ellos dependen mucho también los cambios de los que yo hablaba antes. Pero ellos tienen unas formaciones muy técnicas que a veces los alejan mucho de los medios en que viven. Entonces proponen modelos que a veces no están de acuerdo con la sociedad en que vivimos. Entonces me parece que sí podrían vincularse más con las ciencias sociales. ¿Se considera usted parte de la nueva historia? Yo creo que sí. Yo creo que tampoco tengo que decir ni renegar de la historia más clásica, porque yo creo que los historiadores, digamos, más clásicos, nos han proporcionado una cantidad de fuentes que son muy importantes. Entonces me parece que a veces somos demasiado puristas y queremos decir que todo lo anterior nos sirve. Yo creo que nos sirve y que hemos dado pasos y yo diría que sí, y en este momento, digamos, con todo el bagaje que tengo atrás, sentiría que ya he entrado, digamos, a ciertos elementos de la historia, de la nueva historia, de ciertas prácticas y de ciertos métodos de la nueva historia que me parece que son muy importantes para el país. Pues ya más enfocados en sus intereses, ¿por qué le interesó la historia colonial? Bueno, yo empecé muy interesada en el siglo XVI y creo que con el paso del tiempo he regresado al siglo XVI. ¿Sí? Me parece que el siglo XVIII, que es un siglo muy interesante para los colonialistas, también ha sido objeto de mi estudio y fue el de mi tesis doctoral, porque además, haciéndola yo en un país que no era el mío, era importante que yo pudiera lograr unas fuentes y que esas fuentes estuvieran, digamos, muy disponibles para mi investigación. Me interesa mucho lo que tiene que ver con los conflictos, con las relaciones de poder en el surgimiento del mundo colonial, en la Nueva Granada, porque para mí ahí hay unos elementos que son fundamentales para entender el surgimiento de la sociedad colonial. Me interesa mucho la comunidad indígena, trabajar sobre el contacto, ¿cierto? El momento del contacto y
las circunstancias en las que esta población indígena vivió ese proceso de conquista. Me interesa mucho la población mestiza y todos los cambios que se dieron en esa sociedad del siglo XVI y del XVII, pero también me interesan elementos económicos. Entonces, por eso en este momento estoy trabajando el salitre, que es un producto que no se conoce casi y que tenía dos finalidades en el periodo colonial. Ya en un rol más de la disciplina, ¿cuáles han sido sus principales influencias, tanto a nivel nacional como internacional? Para mí es muy importante la producción de Hermes Tobar, de Germán Colmenares, que sigue siendo para mí un historiador muy importante, Margarita González, que nos abrió las puertas a muchas investigaciones, Margarita Garrido. Es decir, yo creo que colonialistas hay muy buenos en el país. Hay unos investigadores ingleses que para mí son muy importantes, ¿no? A.P. Thompson, por ejemplo, ha sido un historiador que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido confrontador, me ha parecido que es un rebelde frente a su disciplina, que eso es muy importante. Perry Anderson es otro historiador muy interesante, me ha parecido que Christopher Hill abrió muchas oportunidades a los investigadores para pensar en fuentes nuevas, pero también los franceses los respeto mucho, ¿cierto? Y además nos han ayudado a aprender a escribir la historia. En un país donde a veces no tenemos una trayectoria muy larga de la escritura de la historia, o la historia ha sido escrita de manera muy rígida o de una manera muy definida. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante, la lectura de los historiadores, como te digo, ingleses y franceses. Doctora, y desde su experiencia, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres dentro de la disciplina? Bueno, yo creo que ese es un tema interesante y es un tema donde tendría varias cosas que decir. Yo creo que los cientistas sociales tenemos una aproximación a los problemas de género distinta a otras profesiones. Me parece que es mucho más abierto, mucho más dinámica, ¿sí? Pero también tengo que decir que a veces es muy difícil como mujer lograr ciertas posiciones y ciertos lugares en el país. ¿Cuáles temas hace falta? ¿Cuáles son esos temas que de pronto los historiadores en formación deberían pensar para sus tesis de grado? Bueno, yo creo que está casi todo por hacer, ¿sí? Es muy poco y uno podría decir que no está ninguno agotado. Pero si a mí me preguntan, a mí el tema de la tierra me parece que es supremamente importante, ¿cierto? Y es un tema que se estudió, que estudió la vieja guardia, de alguna manera, y que no se ha vuelto a expresar, digamos, en esta historiografía más contemporánea. Entonces yo creo que el problema de la tierra es un problema que está en este momento latente, que para cuestiones del conflicto es de primera necesidad, y fíjate que los historiadores no los llaman a hablar sobre el problema de la tierra en la colonia. Entonces me parece que ese es un punto fundamental. Pero de igual manera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la historia del derecho, con la organización de la vida jurídica en Colombia, me parece que es importante, y había también una vieja guardia de historiadores del derecho que conocieron mucho de leyes, pero que también eso se quedó un poco como en los años 50. Esto me parece que serían como dos líneas que yo privilegiaría. Ahora, la historia del consumo, la historia de la producción también es muy importante, ¿sí? De la comercialización. Hay campos, digamos, que son muy importantes, y sobre todo no centrarnos tampoco en lo que pasó en Santa Fe, en los alrededores de Santa Fe, que ha sido un poco la idea de los historiadores que trabajamos acá en el centro del país, sino también explorar cuáles son las diferencias con otras regiones del país, con otros sectores que puedan darnos luces de cómo este país es tan diverso y por qué hay tan distintas formas de pensar en un país que no es solamente el centro. Ya con miras al posconflicto y a todo lo que vivimos en la actualidad, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de los historiadores y de la historia como disciplina dentro de todos estos cambios y procesos que se le avecinan al país? Mira, me parece que eso es una deuda pendiente de los historiadores. La Comisión de la Memoria
está formada por muchos historiadores, pero yo creo que los historiadores debíamos de ser mucho más proactivos respecto a estos problemas que tienen que ver con la paz y con todos los procesos, digamos, de solucionar el conflicto. Los historiadores les hemos dado la oportunidad a los periodistas, a los comunicadores, de ser ellos los que se interesan por esos temas, a los politólogos e incluso a los antropólogos. Y yo creo que los historiadores debíamos de tener un lugar fundamental, porque los historiadores conocemos la historia del conflicto en Colombia. Esto no es un conflicto nuevo. Esto, como Jaime Jaramillo decía, esta es la guerra de los 100 años. Y estamos muy por fuera de lo que debíamos de hacer, ¿sí? Creo que, digamos, frente a la vida pública, frente al Estado, el historiador debía de ser mucho más reconocido, debía de tener un lugar mucho más importante en todo este emprendimiento de la paz en Colombia. En esta oportunidad tuvimos a la doctora Diana Bonet, quien nos ha comentado acerca de su recorrido profesional y académico en historia. Además, nos ha generado inquietudes acerca del papel de la mujer y del posconflicto en el desarrollo de la disciplina histórica.